Buenas tardes, pues este es el grupo, el equipo número 6, ¿verdad? Que nos van a exponer sobre los criterios de investigación cualitativa, cuyos integrantes y expositores son Cuadros Eddie, Mero Montalbán Michael, Ponce Karen, Vélez Romina. Y estamos Doctora, pero del grupo anterior faltó una estudiante, que precisamente soy yo. ya, Sí, falta exponer un tipo de diseño. ya no hay problema, retrocedo acá. Equipo quinto. Xiomara, ¿qué página? Desde la diapositiva 36. Ya. Gracias. Vamos, Xiomara. Pero yo sigo viendo las diapositivas del grupo anterior, no sé mis Anterior. otros compañeros. Sí. No sé, déjame ver. Ya. Ahí. Sí, una más abajo. Una diapositiva más, doctora. Doctora. Ahí. Bien. Mi grupo explicó precisamente lo que es diseños básicos de investigación cualitativa. Bueno, la ornamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos y por último está lo que es el diseño de investigación-acción, que es lo preciso que voy a explicar. Bien, ¿cuál es la finalidad de diseño de investigación? Pues la finalidad de este tipo de diseño es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada. Asimismo, se centra en aportar información que guíe a la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Según Sandin, en el año 2003, señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad, ya sea social, educativa, económica, administrativa, etcétera, y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Siguiente. Ya, Xiomara, usted me dice que el diseño de investigación, acción, es transformación. Yo le pregunto a usted, ¿verdad? Con relación al tema del equipo de ustedes, ¿verdad? Si estuviéramos, que no estuviéramos pasando por esta situación, ¿cómo usted podría transformar algo? ¿Cómo podría transformar, bueno, en el caso de nuestro tema, lo que es el consumo de bebidas? ¿Ya? Ya, bueno, tal vez podríamos, qué sé yo, realizar algún tipo de actividad como charlas o no sé, intentar que los jóvenes, no sé, entren en razón para que no consuman de manera excesiva este tipo de bebidas que pueden causar daño a su salud. Ya, y ahora veamos nuestro accionar que estamos ahora en la pandemia. ¿Cómo usted llegaría a toda esa juventud, a todos los compañeros de usted, para hacer conciencia del uso de las bebidas energizantes? Bueno, yo les proporcionaría información a ellos, no sé, para poder que me lean, que me escuchen y de esa manera poderlos ayudar, diría yo, no sé. O sea, no sería la palabra ayudar, sino como eh, Informar, ¿verdad? Porque informarlos, sí, sí, sobre, ajá. usted podría hacer un documental, un PowerPoint, un video, ¿verdad?
y decir, bueno, Sí. cuáles son los beneficios de una bebida energizante y cuál es la otra parte que no beneficia a las bebidas energizantes, ¿verdad? Ujú, Y sí. qué problemas colaterales te puede brindar después de que tú has ingerido una bebida energizante, ¿verdad? Y que a pesar de Sí, sobre todo en exceso. que, bueno, no solamente en exceso, porque ¿qué es lo que dice la literatura? Que las bebidas energizantes, ¿verdad? No, ahí hay un arma de doble filo. O sea, yo no puedo recomendar a un deportista que tome la bebida energizante porque es una ayuda ergogénica extra. Ya, suponte que vengan los deportistas de un X equipo y que tomen la bebida energizante, uno en la mañana, otro en mediodía y otro justo antes de ir a jugar. Y suponte que lo dejen en la banca y vamos a ver los efectos colaterales, ¿verdad? Y yo creo que les conté a ustedes lo que le pasó a una estudiante de educación Pasó. física. Y entonces toda esa cosa altera. Imagínate cuántos deportistas, a lo mejor ustedes no conocen porque por su carrera a lo mejor no les aficiona el deporte, ¿no? Y cuántos deportistas hay que ni juegan 5 minutos, están en la cancha y cuando caen al piso, entonces, ¿qué dicen? Muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio, pero habría que investigar qué les provocó ese paro cardiorrespiratorio. Ya hay otra experiencia, ¿verdad? De un profesor de nuestra universidad, él es deportista, bueno, era, porque ya ahorita ya no practica el deporte por ocio, pero más no como competencia. Y él jugaba en el Barcelona, entonces él dice que cuando ya iba a iniciar una práctica deportiva, ¿verdad? Le metieron algo a la boca y que él exactamente, porque allá vienen los entrenadores o qué sé yo, le vienen y le dice, tómate esto, trágate esto, lo que sea. Y después, los que jugaron, y dice que después ellos tuvieron que ir a tomar cerveza, ¿verdad? Porque la cerveza es un diurético para eliminar cierta sustancia, ¿verdad? Que el cuerpo no las necesita. Entonces ellos fueron a beber esta cerveza para que a través de la orina eliminar esa sustancia. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que, evidentemente, si es una, si es dos botellitas y eso, ¿no? Inclusive yo sí he podido presenciar y sí me llamó un poco la atención de una de compañera de ustedes. Bueno, ya ahorita yo supongo que ya debe haber salido, ¿no? Y ella era madre y siempre era con el 220 que se le veía. Entonces ya pues se me hizo un poco preciso conversar con ella, ¿no? Entonces ella decía que tomaba era porque eso la mantenía despierta, ¿verdad? Para poder estudiar porque ella tenía un negocio de ventas de cosas que ella viajaba del extranjero y tenía su niño de 2 años. Entonces yo le decía, bueno, ahorita estás tomando esta bebida energizante para estar despierta y después, si sigues así, le digo, vas a tener que usar una droga para dormir. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar muy bien. Ustedes son los nuevos médicos, los médicos que tienen que estar formados de una manera integral, así que conozcan todo esto. Entonces, imagínate, se toma para estar despierto y después tendríamos que buscar una droga para poder dormir. Entonces, eso no deberíamos de hacer nosotros. Sigamos, Jimara. Ya, bueno, siguiente. No, para que se realice todo este cambio del que ya les hablé, se necesita una colaboración de los participantes en cuanto a la detección de las necesidades, ya que ellos conocen mejor que nadie lo que es la problemática que se va a resolver, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio, y esto según Kernan en el año 2001. Ya, ahora, de acuerdo con Álvarez, en el año 2003, tres perspectivas destacan en lo que es el diseño de investigación-acción. El primero, el cual es la visión técnico-científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales estos se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir
el problema una y otra vez. De esta manera, la investigación-acción se integra con fases secuenciales de acción, planificación, identificación de hechos, también análisis, implementación y evaluación. Otra perspectiva es la visión deliberativa. Esta se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, precisamente, la negociación y la descripción detallada. En esta perspectiva, propone lo que es el concepto de triangulación en la investigación cualitativa. Y por último, otra perspectiva es la visión emancipadora. El objetivo de esta visión va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. En este punto pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Este diseño no solo cumple funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que también crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida. Siguiente, doctora. Ya, ahora, existen fases esenciales en lo que es el diseño de investigación-acción. La primera fase es observar, luego está pensar y actuar. Observar, pues para construir un bosquejo del problema y también recolectar datos. Pensar, en este punto pues debemos analizar e interpretar. Y por último actuar, ya sería resolver las problemáticas e implementar mejoras, las cuales se dan de una manera cíclica, como ya lo mencioné anteriormente, una y otra vez, hasta que todo esté resuelto. Ya. Cabe señalar que la mayoría de los autores lo presentan como un espiral sucesiva de ciclos. Ya. Estos ciclos son lo que es detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo, ya sea un problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etc. Como segundo punto está lo que es la formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. Luego está implementar el plan o programa y evaluar los resultados. Y por último, la realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. En la siguiente diapositiva voy a explicar lo que son de manera más profunda los ciclos. Sí, sí, Xiomara. No, solamente algo para acotar, ¿no? Es bien cierto que cuando este programa o esta propuesta de solución, ¿verdad? No solamente se hace tan sencilla como la estamos haciendo ahora, porque un programa o un proyecto de solución, ¿verdad? Es algo parecido a los mismos pasos que tiene un proyecto de investigación, solamente que los objetivos, ¿verdad? Van redactados de ejecución, más no de investigación. Por decir, supongamos que el programa tuyo fuera campaña educativa para evitar el consumo de bebidas energizantes, ¿ya? Entonces, esa campaña debe de tener también una problematización, ¿verdad? O sea, ¿qué te provoca el consumo de bebida energizante? ¿Verdad? Hay que revisar estudios de que se han hecho. Luego, ¿verdad? También tiene objetivos generales, tiene objetivos específicos, también tiene las variables que van a intervenir, también tiene un grupo de objetivos, ¿verdad? O sea, una propuesta de solución se hace paso a paso. Pero ahora, por gusto, los voy a desgastar porque realmente no lo vamos a aplicar. Pero si lo fuéramos a aplicar, sí, porque inclusive nosotros tendríamos que hacer hasta indicadores de evaluación, ¿no? Y tendríamos que hacer indicadores del alcance de los resultados. Ya, por decir, supongamos,
si hicimos una investigación antes, ¿verdad? Y nos sale que el 70% de los estudiantes encuestados toman 1 o 2 bebidas energizantes al día. Entonces nuestra propuesta sería reducir ese consumo y después de un tiempo volver a aplicar la encuesta, después que ya hemos dado la educación, hemos dado los beneficios, la parte negativa de las bebidas energizantes. Nosotros volvemos a aplicar la misma encuesta que se aplica al inicio y allí podríamos tener ya a lo mejor, si hemos hecho conciencia, si hemos llegado a nuestros alumnos, ¿verdad? Quiere decir que ya no vamos a tener que el 70% de los alumnos consumen bebidas energizantes, sino que a lo mejor vamos a tener un 20%, es decir, del 70 al 20, pues hubo una reducción de un 50% que ya no tomarán estas bebidas energizantes. Entonces, no es tan sencillo hacer hacer una propuesta de solución y con lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, eso sí quisiera que lo tuvieran bien grabado en la mente. O sea, una propuesta de solución no es solo lo que vamos a hacer ahorita, sino por las circunstancias, es eso lo que vamos a hacer. Ya bueno, y aquí precisamente tengo lo que es la explicación de cada ciclo. Tenemos que en el primer ciclo teníamos lo que era identificar el problema. En este tenemos lo que es el planteamiento del problema, la inmersión inicial en la problemática o necesidad y su ambiente, esto por parte del investigador. Recolectar datos sobre la problemática y las necesidades y generar las categorías, temas e hipótesis. Y así va, bueno, al segundo ciclo. En el segundo ciclo tenemos lo que es... Mara, espere. Mire, si nos damos cuenta aquí en la gráfica que nos presenta Xiomara, vemos que las flechas son de ida y vuelta, ¿no? Entonces quiere decir que de un paso podemos retroceder a lo otro y a lo mejor ya nosotros hemos generado las categorías, temas, hipótesis y tenemos que volver nuevamente al planteamiento del problema. No es como la investigación cuantitativa que tú tienes que seguir y que de ahí ya no puedes retroceder, pero en la investigación cualitativa nosotros sí podemos, así sea que estemos en esta parte de aquí, nosotros volvemos nuevamente al planteamiento del problema, que es aquí. Sigamos, por favor. Ya, en el segundo ciclo tenemos nuevamente la recolección de datos, pero estos ya serían adicionales para el plan. Y ya tenemos el desarrollo del plan, objetivos, estrategias, acciones, recursos y programación de tiempo. También si podemos observar en este gráfico, luego que estamos en el segundo ciclo, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros volvamos al primero. Si vemos la flecha de ida y vuelta, de aquí pasa acá y de acá puede pasar acá. Aquí no tenemos la otra flecha, pero ya vamos a ver el siguiente gráfico y vamos a ver que la flecha también tiene doble direccionalidad. Vemos que aquí está la flecha hacia arriba, vemos que aquí hay la flecha hacia arriba y vemos acá la continuidad de la flecha que también baja, que también sube y que también baja. Seguimos, por favor. Ya bueno, en el tercer ciclo, que se trata sobre implementar y evaluar el plan, en este punto, bueno, tenemos que poner en marcha el plan, recolectar datos para evaluar lo que es la implementación, comunicar el plan y acciones a toda la comunidad, revisar lo que es la implantación y sus efectos, y también debemos ya tomar decisiones, redefinir la problemática y generar nuevas hipótesis y ajustar el plan o partes de este y volver a implementar. Y así de igual manera como hizo la doctora, si no se halla solución debemos volver a retroceder y de esta manera. Ya, y en el cuarto ciclo ya estamos hablando de la realimentación. Debemos aquí recolectar datos y volver a evaluar el plan implementado con ajustes, informar los resultados de las acciones a toda la comunidad y en caso, bueno, se deben realizar nuevos ajustes, decisiones y redefiniciones, nuevos diagnósticos y de esta manera el ciclo se va a repetir. Les comento una experiencia muy bonita y a la vez un poquito peligrosa, ¿verdad? Nosotros teníamos en vinculación
un programa que era implementado en las PPL. PPL son las personas privadas de libertad, ¿verdad? Con el Ministerio de Justicia. Entonces, allí intervenía la Facultad de Educación Física, la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, Ingeniería en Sistema e inglés, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos el lanzamiento del plan, eso parecía una fiesta, ¿no? Se hizo aquí en la Universidad de Acá de Manta, e inclusive vino una de las personas privadas de la libertad, ¿verdad? Acá en la universidad y se hizo el lanzamiento del programa. Cuando se hizo la clausura del programa, bueno, yo ya salí del departamento de vinculación, no sé si habrán hecho la clausura, pero nosotros teníamos por fase, ¿no? Perdón. En una de las fases sí intervení, ¿verdad? Porque a las personas privadas de libertad se les daban diplomas, ¿verdad? Entonces era la emoción. Una señora nos dijo, gracias, gracias, doctores, dice, porque mi hijo nunca ha recibido un diploma y acá lo viene a recibir, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese programa? Era que PPLs que asistían a los cursos, los diferentes cursos que se habían planificado, pues lógicamente tenían una reducción de condena, ¿no? Pero bueno, eso no era tanto, sino más bien era emocionante ver que los PPL se ponían a mejor gala para asistir a las clases, ¿ya? Y sobre todo a mí me impactó mucho en las clases de inglés, ¿no? Los PPL, qué bien que manejaban el inglés y solamente el estudiante señalaba con el dedo y todos los PPLs comenzaban a hablar en inglés. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que si aquí nosotros volvemos, ¿verdad? A este cuadro, ¿verdad? Primero se identificaron las problemáticas, se recolectaron datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Luego se elaboró un programa macro, y de ese programa estaba alimentado de 5 proyectos, y luego, pues, lógicamente ya nos tocó ir, como dice, al campo, o sea, es decir, trasladarnos a cada uno de estos centros de rehabilitación y ir, según la agenda que se había planificado, cumplir las actividades. Y lógicamente, pues yo pienso que si no hubieran existido tanta problemática, ¿verdad? Yo pienso que ese programa hubiera dado un fruto muy grande, que era lo que quería hacer la Facultad de Ingeniería en Sistema. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita con ustedes. O sea, dar educación e-learning a los PPLs y que ellos pudieran obtener un título universitario. Lógicamente los que eran bachiller y los que no eran bachiller, hacer con el Ministerio de Educación. Entonces, tantas cosas buenas que pudimos hacer, pero bueno, ya ese proyecto se quedó por oposiciones que hubieron, pero fue una bonita experiencia y ya les digo, peligrosa también, porque teníamos que estar allá. Entonces, por ejemplo, aquí en las bebidas energizantes, ¿verdad? Lo lindo hubiera sido que tuviéramos los datos exactos y después nosotros aplicar la propuesta de solución y luego ver qué habíamos conseguido con aplicar una propuesta de solución. ¿Será que sí nos sirvió para que nuestros alumnos disminuyeran o hicieran la reducción de la ingesta de alimentos energizantes? Y a lo mejor, quien quita, podríamos, dentro de las encuestas, ¿verdad? También podría darse cuenta en la observación, ¿qué pasaría con nuestros estudiantes que ingerían las bebidas energizantes? A lo mejor estaban acelerados, qué sé yo. Entonces, eso hubiera sido lo bello de la investigación. Sigamos, Xiomara. Bien, una vez lograda ya lo que es la claridad conceptual del problema de investigación y la problemática que se va a enfrentar durante la inmersión, se recolectan datos sobre esta. Según Stringer, sugiere entrevistar a actores clave, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con la problemática, también formar grupos de enfoque, tomar notas, grabar videos, además de revisar documentos de
documentos y también, ¿cómo se llama? Registros y materiales pertinentes. Incluso algunos datos serán de carácter cuantitativo, estadísticas sobre la misma, y por lo que respecta al análisis, podemos utilizar diferentes herramientas como mapas conceptuales, por ejemplo, vinculación de la problemática con diferentes tópicos, relación de diferentes grupos o individuos con la misma, temas que le integren, bueno, etc. Otra herramienta sería diagramas causa-efecto, antecedentes, consecuencias, matrices, por ejemplo, de categorías, de temas de las causas cruzados con categorías o temas de los efectos. También la jerarquización de temas o identificación de prioridades, realizar organigramas de la estructura formal y de la informal, y también un análisis de redes entre grupos e individuos. Bueno, todo esto pues para la recolección de datos y ya. Tenemos que, después de que estos datos sean analizados, se elabora el reporte con el diagnóstico de la problemática, el cual se va a presentar a los participantes para agregar datos, validar información y confirmar hallazgos. La elaboración, bueno, luego de todo esto, se va a elaborar un plan para implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación. Durante la elaboración de este plan, el investigador sigue abierto a recoger más datos e información que puedan asociarse con el planteamiento del problema y la resolución del mismo. Ya, el plan debe incorporar soluciones prácticas para esta o generar el cambio. Estos van a tener elementos, los cuales van a ser las prioridades, aspectos a resolver de acuerdo con su importancia, las metas, es decir, los objetivos generales o amplios para resolver las prioridades, objetivos específicos para cumplir las metas, también diferentes tareas, personas, las cuales van a ser responsables de cada tarea, la programación de tiempo, llevar todo de acuerdo a un calendario, y de esta manera nos ayudará a determinar el tiempo que va a tomar la realización de cada tarea o acción, y también los recursos para ejecutar el plan. Perdón un ratito que te interrumpa. Ya. Supongamos que yo estoy aquí, ¿verdad? Ya. Vamos a trabajar con todos, ¿sí? Solo ordenados. A ver, hice mal la columna. Insertar tabla. Insertar tabla. Y pongamos 7. Entonces aquí vemos los problemas. Ya, supongamos que uno de los problemas de los estudiantes fuera consumo de bebidas energizantes. Otro problema. Digan, invéntense. Ustedes se conocen mejor. Todos pueden participar, ¿sí? No solamente el equipo. No dormir las horas adecuadas. Necesarias, perdón. Entonces, Falta de sueño. Falta de sueño. ¿Ya? ¿Otro problema pueden poner? Tengo que necesitar dos. Una mala alimentación. Mala alimentación. Vamos que sea así. Otro más. Participen todos. No se duerman. Kesia.
Aquí estoy, doctora. Ya, un problema. Ustedes son los estudiantes, ustedes sienten los problemas. El estrés, doctora. 3. Ya, otro problema. Sigan, que me faltan todavía. A ver, vamos. Marcos Calixto, un problema. Se fue Marquito. Eddie, un problema. Yo iba a decir la salud mental, doctora, pero ya pusieron el estrés. Ah, ya. Otro que se les ocurra. María José. María José. Un problema. Quizás no sé, no podría decir, sí. ¿Perdón? Obesidad tal vez no. ¿Qué cosa, mija? Obesidad no, podría ser. Consumo de bebida, alimentación inadecuada. Pongámosle, pero bueno. Ya. Pero sabe que, bueno, yo a ustedes no los he visto, pero casi así que hacen estudiantes obesos he tenido con sobrepeso y obesidad tal vez 1 o 2. Ya, otros problemas. Yo puse los baños, porque ese es un gran problema. ¿Qué más? ¿La biblioteca es un problema? Chicos, No, no. Yo no es pienso que problema la biblioteca. ¿Centro de cómputo es problema? ¿O no lo veamos como problema? ¿Es una necesidad? sí. Ya, centro de cómputo. ¿Qué más? Estamos haciendo para ver la prioridad. ¿Qué más? A ver, digan. Doctora, a veces un problema son ¿cómo es que se llama? Los proyectores de las aulas. Proyectores. ¿Ya? ¿Qué más? Mire que lo estoy así. Sigan. Todavía me faltan 2, 3, 4. Y pueden ser mucho más. A ver. Licoa. Acebo Licoa, María Victoria, un problema. La llegada tarde de los profesores podría ser un problema. ¿Cómo incumplimiento de horario? Ajá. ¿Ustedes han tenido eso? Ajá. Bueno, yo creo que no quepo ahí, porque a mí siempre me gusta estar antes. Antes yo los espero. Ya, ¿qué más? Sigamos. Laura González, un problema. Ay, doctora, yo soy la que he hablado, le he dicho una pila de Ah, problemas. ya, perdón. Ya. Caroline, Xiomara. Doctora, yo pienso que el internet también sería un problema porque a veces es muy malo. Perfecto. ¿Qué más? Falta de A veces dinero. falla en el aire acondicionado, a veces falla el aire acondicionado de las aulas. Y hace mucho calor. Ya. Factor económico. Ya. Les voy a decir cómo trabajamos nosotros en investigación de la prioridad, ¿ya? Imaginémonos que nosotros hicimos un formulario y que les dijimos a los estudiantes que enlistaran 4 problemas o 4 necesidades que ellos tengan en la facultad. ¿Ya? Y supongamos que de todos los estudiantes hemos sacado 2, 4, 6, 12 problemas, ¿verdad? Y lo hemos enlistado así nomás, no para escoger al que nosotros nos vale, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a hacer el análisis, ¿verdad? ¿Qué es más importante?
tratar el consumo de bebida energizante o el centro de cómputo para ustedes? Hola. Consumo de bebida energizante, Ese es más importante. para mí. Para ti. A ver, ¿alguien más? El centro de cómputo, doctora. El centro de cómputo. Ya, ¿alguien más para definir? Ya, supongamos que hubo un empate entre consumo de bebida energizante y centro de cómputo. Ahí vienen las preguntas, ¿verdad? ¿Será factible hacer un centro de cómputo? ¿O será factible dar un programa a los alumnos sobre el uso de las bebidas energizantes? Entonces ya supongamos, según el análisis que se haga, entonces yo puedo anular este. ¿Por qué lo puedo anular? Porque no es factible, porque no tengo dinero. Pero si viene otro investigador puede decir, no, yo considero que el consumo de bebida energizante es secundario y que es prioritario porque los alumnos necesitan el centro de cómputo para hacer sus tareas, para consultar, para las prácticas de la asignatura que tienen que ver con informática, ¿verdad? Y podría yo decir, y esto yo lo puedo solucionar, que cuando prendan las máquinas salga un mensaje que todos los días se vaya cambiando ese mensaje. Tú prendes la máquina y hoy día te salió las bebidas energizantes. Te enseñan a volar, pero a volar para irte debajo de la tierra o para morirte o para alcanzar la muerte, ¿ya? Y todos los días voy renovando esos mensajes. O sea, podría hacerlo así. Ya, luego vengo, falta de sueño y proyectores. ¿Ya? Ahí sí son dos problemas muy grandes. ¿Sí? Porque, a ver, veamos a Eddie. Confío en el buen criterio de Eddie. Eddie, si usted fuera un investigador, ¿con cuál de estos dos problemas cree usted que es el más importante? ¿Proyectores o falta de sueño? ¿Y por qué? Yo me iría más, doctora, por la parte de los proyectores, porque igual, la falta de sueño, por ejemplo, bueno, ya también depende de cada quien cómo se distribuya sus horarios, pero la falta de proyectores limita muchas veces a recibir clases. Muchas veces se suspenden las clases porque no vale el proyector o se proyecta de una mala calidad. Todas las diapositivas salen amarillas. Entonces, ambos interfieren en el proceso de aprendizaje, pero yo me iría más como que por los proyectores. O sea, como que limita más. ¿Alguien que tenga un criterio contrario a Eddie? ¿Verdad? Y yo también me iría por los proyectores. Y lo que yo recomendaría, ¿verdad? O que nuestra facultad recomendaría, que todos los docentes tenemos que trabajar con los chicos de que hagan una agenda diaria, ¿verdad? Por decir, si me levanto a las 6 de la mañana, ¿qué tengo que hacer? Y decir, bueno, por decir, de 8 a 9 de la noche chateo. Y de ahí a las 10 yo ya tengo que haber terminado todo lo que he planificado en la agenda para dormir tranquilo. Y nuevamente al siguiente día se vuelve otra vez con la agenda, ¿no? Bueno, ya tenemos alimentación inadecuada, incumplimiento de horario. Veamos quién nos dice. Nilda. Creo que no está. No está Nilda. Entonces veamos. Josué Andrés. Hola, aquí estoy, doctor. Ya, Josué Andrés. Entre alimentación inadecuada y el cumplimiento de horario por parte de los docentes, ¿cuál cree usted que es el mayor problema? Yo diría incumplimiento de horario, debido a que o sea, si los docentes no llegan a la hora que es, o es más, si ni siquiera asisten,
no se podría seguir con el estudio, por más que una alimentación inadecuada no es como que todos los estudiantes la vayan a tener. ¿Ya? Es bien cierto, porque por ejemplo, suponte que tú terminas la clase a la 1 de la tarde, ¿verdad? La clase de la jornada de la mañana. El docente que tenía que haber llegado a las 11 de la mañana, no llegó a las 11 de la mañana, sino que llegó a las 12, entonces tú ya no vas a salir a la 1 y tú vas a tener una alimentación inadecuada, porque ya no vas a alcanzar a ir al bar a comerte una sopa, ¿verdad? Tomarte una sopa o a servirte un plato fuerte, porque ya mismo a las 2 otra vez empieza la clase, ¿sí? Y más aún cuando el docente se atrasa. Y de pronto dice, ay, ni siquiera comí, porque la clase era a las 2 y ya son 2:30 y no llegó el docente, ¿no? Eso en sentido hipotético, ¿ya? Gracias. Entre el estrés y el internet. Ana Lucía. Ana Lucía Faicán. ¿Sí está o no está? Mendoza Faicán Ana Lucía. No está. Jordi Javier Cueva. Dígame, doctora. Ya, entre el estrés y el internet, ¿qué cree usted que es más importante? Bueno, ambos son de gran importancia porque en este caso el estrés complementa lo que va a ser el estudio. Y bueno, pero si mantenemos un estado de estrés alto, no, o sea, ¿de qué vale tener internet si vamos a estar estresados y no vamos a poder, o sea, estudiar de una buena manera o utilizar el internet de una buena manera? Pero bueno, yo diría que más importante por un lado vendría a ser el internet, ya que no todos los estudiantes tampoco presentan estrés. Sí, y lo que tendríamos que hacer, o que también podríamos darle la salida, que el estrés muchas veces provocado por la falta de internet. Porque suponte, tú enviaste una información por el internet, no pones en memoria porque no puedes ingresar una memoria en una computadora X, ¿verdad? Pero justo cuando tú vas a bajar y empieza la clase no puedes bajar la información. Entonces, esto te provoca internet. Y que este estrés, ¿verdad? Lo podríamos solucionar con el Departamento de Bienestar Estudiantil, que de pronto haga reuniones, qué sé yo, periódicas y hable un poco sobre el estrés, pero esto es lo que tendríamos que solucionar y a lo mejor vamos bajando esta cuota del estrés. Y entre el aire acondicionado y el baño, a ver. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Todos están... No sé, las dos cosas son importantes. Sí. Porque no es fácil dar una clase, o sea, estar en una clase que haya muchísimo calor y también querer ir al baño y que el baño esté sucio o que no tenga lo necesario, principalmente para las chicas, ¿no? Sí, y no solamente, Laura, para las chicas, porque no nos olvidemos que los chicos también tienen necesidades, ¿no? Entonces, sí, si ustedes me preguntan a mí por la importancia, yo diría que tienen una importancia similar. Muchas veces a nosotros nos ha tocado ir a buscar baños en otra unidad académica o ir, por decir, a morfología o ir abajo en la facultad de especialidades porque acá no funcionan los baños. Pero también es bien cierto que uno tener una clase o trabajar sin este bendito acondicionador de aire tampoco puede trabajar. Y este sistema de aquí que no funcione bien también te lleva al estrés. También te lleva al estrés. Y entre la obesidad y el factor económico, ¿quién se anima? A ver. El factor económico, doctora. El factor económico, ¿por qué? Puede ser también la obesidad porque
ya es algo de salud. Y bueno, la salud sería lo primero. Bueno, sí, tendríamos que revisar, por ejemplo, yo digo que el factor económico no es tanto para tener una buena alimentación, porque tú te puedes alimentar muy bien con $2 y te puedes alimentar muy mal con $2, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, si a mí me dan una papa hervida y una porción de carne o pollo a la brasa, entonces quiere decir que yo estoy orientando por una alimentación sana. Y si yo voy, en vez de comerme esa papa hervida y esa porción que no sea muy grande de proteína, y voy y escojo, ¿verdad? Escojo una hamburguesa, entonces yo digo que el factor económico no es tan importante, ¿no? Que más bien debería ser, este es un problema de salud, ¿sí? Porque yo con estos $2 que yo tengo, yo escojo qué alimentarme y qué no alimentarme. Entonces, es así como, ¿verdad? Cómo se solucionan cómo se priorizan los problemas, ¿ya? ¿Cómo se priorizan? En el campo de ustedes, por ejemplo, si yo tengo un paciente, ¿verdad? Bueno, si nosotros tenemos un paciente con desnutrición y cáncer, ¿qué tratarían ustedes primero? Las dos cosas a la vez. ¿Quién dijo las dos cosas a la vez? Laura. Laura. Ya, ¿y por qué las dos cosas a la vez, Laura? Porque vamos a decir que tratemos el cáncer con quimioterapia. Un paciente que esté desnutrido, ¿cómo va a soportar una quimioterapia? O sea, necesitamos que el paciente esté un poco más fuerte. No sé, es mi opinión, pero tienen que verse las dos cosas. Porque las dos cosas te pueden matar. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿No? Yo te diría, Laura, que las dos cosas son importantes, pero yo atacaría la parte nutricional primero. Esta parte de aquí la atacaría. Ya después que haya restablecido nutricionalmente a mi paciente, yo ya puedo proseguir con el tratamiento del cáncer sin olvidar esta otra parte nutricional, ¿sí? Entonces allí nosotros vemos la prioridad. Entonces siempre es un poco, les hice este ejercicio, es para ver sobre las prioridades que ustedes hablaban, ¿verdad? Aquí en esta parte. Igual, dependiendo de las prioridades, yo me puedo plantear metas. Y si yo ya tengo bien claras las prioridades y las metas, pues lógicamente que esto ya vienen por añadidura, solito se nos viene a la mente y ya nosotros decimos, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Está entendido el jueguito? Sí, doctora. Hoy día han venido con pereza. A ver, sigamos, por favor. Ya, bueno. Sí. Luego tenemos lo que es los diseños de investigación-acción participativa. En estos diseños también se resuelve una problemática o se implementan cambios, pero en ello interviene de una manera más colaborativa y democrática. Uno o varios investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada. Durante todo el proceso, miembros de la comunidad son considerados como socios y altamente evaluados por sus perspectivas únicas y la información que proporciona lo que es o sea, lo que proporciona la investigadora a la comunidad. Ya. Ahí está. Este diseño de investigación y acción participativa tiene algunos principios. ¿Cuáles son estos principios? Pues está lo que es la cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados, la equidad en las decisiones, el contexto es fundamental, los patrones deben conectarse, desarrollar significados de todas las
voces de la comunidad e investigadores, imaginar representaciones de las necesidades comunitarias, diseñar acciones que transformen. El resultado debe impactar de manera favorable a lo que es la comunidad, la población. Las colaboraciones reforman, democratizar también lo que es el poder, las decisiones y atención a las necesidades sociales, y empoderar a los miembros de la comunidad, es decir, incorporarlos, consultarlos ante alguna maniobra que se vaya a realizar, involucrarlos y compartir el liderazgo con ellos, porque son la clave de un estudio. Mire, un poco, ¿no? Volviendo al ejercicio que acabamos de hacer, si nosotros estuviéramos allá, hubiéramos hecho una encuesta en forma generalizada a toditos los estudiantes. Y de toditos los estudiantes, ¿verdad? A lo mejor nos iban a salir 10 problemas. Y de esos 10 problemas, ¿verdad? Escogíamos 6 porque son 6 equipos, pero analizando la importancia de los problemas que tuvieran los estudiantes. Entonces salían 6 problemas, perdón, salían 10 problemas, ¿verdad? Y entonces íbamos a coger los 6, que uno para cada equipo. Entonces, después que teníamos ya investigado eso, lógicamente se podrían plantear otras encuestas ya dirigidas, porque como se sabe quiénes contestaron o los cursos que contestaron esta problemática, entonces, bueno, vamos a escoger de todas las problemáticas que salieron 6, que son más importantes, y cada equipo lo va a manejar y cada equipo va a tener que buscar a los chicos que contestaron que tenían esa problemática o que resaltaron más esa problemática, y con ellos se podría trabajar, ¿verdad? Y ahí estábamos un poco manipulando la muestra, ya, porque si ya habíamos hecho una investigación previa, pues ya no teníamos por qué nuevamente preguntarle cuáles son todos sus problemas, sino que ya de una ya atacábamos a la problemática existente. Y la otra opción era que de igual se cogiera por decir, a ver, bueno, vamos a trabajar con primer año con este problema, con segundo año este otro problema, tercer año este problema, cuarto año este problema, quinto año este problema y sexto año este problema, ¿verdad? Y ya teníamos 6 problemas resueltos. Bueno, ya para concluir, cabe señalar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Por ejemplo, en todo se observa, se recaban narrativas, se efectúa codificación, se generan categorías emergentes y se vinculan entre sí para poder producir entendimiento y teoría. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que los diferencia es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final del estudio pues, que se va a realizar. Desde luego hay otras clases de diseños. En realidad en esta exposición se trataron los más fundamentales. Y bueno, creo que esto es todo. Una recomendación al lector es que más que preocuparse sobre si su estudio es de un tipo u otro, su atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como en responder al planteamiento de lo que es el problema. Eso sí sería todo. Pregunta. Sí, el proyecto de ustedes, ¿verdad? Y en la clase anterior dijeron que era investigación-acción. Si es que nosotros o ustedes tuvieran que escoger más de una clase de diseño para su proyecto, ¿con qué otro diseño podría combinarse o lo cerramos solamente con diseño-acción? Bueno, según yo, aparte de diseño de investigación, acción, no sé, podría combinarse con lo que es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, es decir, partir de cero y crear una teoría. Porque esa es la teoría fundamentada.
Y verdad, y yo le pregunté a Marco, me parece que yo le preguntaba, ¿no? Y que qué le pareciera el diseño narrativo. Entonces él me decía que él no estaba de acuerdo porque como que en la narración no había ciencia. Ajá, Pero sin embargo, eso digo. si actualizamos, ¿verdad? Nuestros conocimientos que ya hemos visto que una de las características de la investigación cualitativa es la narración. Ya, es bien cierto que a lo mejor no podríamos hacer ciencia, pero sí podríamos narrar los hallazgos que podríamos tener en nuestro grupo objetivo, ¿sí? O, Claro, ¿sí? claro, pero o sea, solamente como usted lo menciona, sería narrar, porque para en sí resolver nuestro problema no nos serviría de nada el diseño narrativo. Exactamente. No nos sirve, ¿no? Pero sin embargo, como yo parto desde este punto de vista, que los problemas que se pueden aplicar, ¿verdad? Una o más clases de los diseños estudiados. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes presentan un cuadro estadístico o una tabla o un gráfico, ¿no? Entonces, ese análisis lo podríamos hacer un poco narrativo, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Sí. Y bueno, y también si usted dice que también sería ¿qué me dijiste? La investigación. Fundamentada. La investigación fundamentada, entonces quiere decir que nosotros tendríamos que empezar de cero, porque de ese cero vamos a crear una teoría. ¿Sí? Bueno, y cuando se hacen estos análisis no se hacen, ¿cómo se dice? Así a la ligera, sino que hay que tener el documento y decir, bueno, si yo quiero hacer que mi estudio también tenga una teoría fundamentada o combinar un diseño de teoría fundamentada más otro diseño, entonces vamos a examinarlo bien. Entonces comenzamos a buscar la literatura y comenzamos a fundamentar. Por decir, si tuviéramos en la clase nosotros, ¿verdad? Todos escogíamos los temas y cada uno de esos mismos temas, por decir, hoy día escogíamos un tema, todo el mundo analizaba ese tema y decíamos, bueno, este tema puede ser este. En la siguiente, dábamos, por decir, media hora para analizar esa temática. Después de media hora más dábamos el otro tema y todos comenzábamos a analizar la temática por equipo. Y ahí podríamos tener un criterio más consolidado. Gracias, Gemara. Ok. Bueno, ahora sí, el grupo esperado, ¿sí? Entonces, Eddie, escojo yo, usted dice. Escogemos dos nosotros, doctora. Vamos a seguir el orden que tenemos ahí, por lista. Ya, cuadro. Bueno, vamos, Eddie, arrancamos con usted. Ya. Buenas tardes, compañeros, doctora. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre los criterios en la investigación cualitativa. ¿Puede ir a la siguiente, por favor? Doctora, puede pasar a la siguiente. Sí, estamos. Ya, entonces, listo. Como nosotros ya sabemos, cuando hacemos una investigación desde el enfoque cualitativo, los fenómenos los vamos a estudiar desde su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estudiamos el fenómeno o el problema en base a la realidad de las personas que los están viviendo. Y aquí hay un dilema, porque al estudiar un fenómeno, este fenómeno puede significar diferentes realidades de acuerdo a las personas en las que estamos estudiando. Como una misma realidad puede tener diversas explicaciones. Por ejemplo, en nuestro tema del proyecto es sobre el estado de salud mental en la población adulta durante el confinamiento por la pandemia. Entonces, para algunas personas, el confinamiento pudo haberles repercutido en su estado de salud mental y ocasionarles una depresión, ansiedad, estrés, personas de pronto que lloran, mientras que otras no. Entonces, hay un mismo fenómeno, pero hay diferentes realidades. Y nosotros como investigadores debemos saber interpretar cada una de estas realidades, entender el contexto en que se está dando y luego agrupar todo esto y ofrecer un solo tipo de resultados. Entonces nosotros podemos entender que una investigación cualitativa es muy subjetiva, nos vamos a basar en lo que las personas nos digan, nos cuenten su experiencia,
cómo lo están viviendo, cómo se están sintiendo, o sea, cómo están llevando a cabo ese fenómeno. Entonces, muy subjetiva, es muy explicativa, muy interpretativa, porque no solo las personas tienen que darle significado a ese fenómeno, sino que yo como investigador tengo que saber interpretar ese significado que las personas le dan al fenómeno. Entonces, esto me puede hacer que los resultados o los hallazgos que ya tengo al final puedan ser cuestionables por la comunidad científica. Entonces, justamente para evitar que estos resultados que yo obtenga en mi investigación sean cuestionables, es que se requiere la aplicación de unos métodos o técnicas que me permitan garantizar la calidad de mi investigación, que me permitan ofrecerle a la comunidad científica una investigación válida y confiable. Y aquí es donde nosotros vamos a hablarle de esta exposición, de cuáles son esos criterios, esas técnicas o métodos que debemos de aplicar para que nuestra investigación cualitativa, bueno, en el caso que la estábamos realizando, verdaderamente fuera válida, asegurara que fuera de calidad, que sean verdad los resultados que estamos obteniendo. Puede darle la siguiente, por favor. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener dos tipos de criterios para asegurar esto, que son los criterios de rigor y los criterios éticos. Primero, para aclarar, todo tipo de investigación tiene que tener criterios de rigor y criterios éticos que garanticen la calidad de la misma. No solo la investigación cualitativa, sino que también la tiene una investigación cuantitativa, también la tiene una investigación mixta. Pero aquí es importante, de nuevo, hacer hincapié que rigor se refiere a garantizar la calidad de la investigación. Y aquí es donde muchas veces los investigadores suelen basarse únicamente en el rigor, pero dejan a un lado los criterios éticos, porque piensan que en la investigación no están realizando, o sea, no están interviniendo, ocasionando un efecto terapéutico a las personas, pero no es así. No porque no haga esto, no voy a aplicar criterios éticos, ya que recordemos que en una investigación cualitativa, como investigador, interactúo con las personas, las entrevisto directamente. Entonces tengo que asegurarle a las personas que lo que ellas me están relatando, que sus vivencias, sus experiencias, realmente solo van a ser como parte de la investigación. Tengo que asegurarles que su identidad no va a ser revelada. Entonces yo aquí tengo que aplicar la ética en cada una de las técnicas de recolección de la información que yo voy a utilizar, sea una entrevista, sea video, sea audio. Entonces, más que todo, este tipo de investigaciones cualitativas de la ética tiene que basarse bastante. Entonces, no porque no sea un estudio experimental en el cual vamos a ocasionar un efecto terapéutico a las personas, vamos a probar un medicamento, cualquier cosa, no porque no sea un tipo de ese estudio no va a aplicar la ética, no. En estos estudios cualitativos la ética es muy importante, porque como investigador voy a tener un acercamiento mucho con las personas que estoy investigando. Ellas me relatarán a mí sus vivencias, sus experiencias, entonces yo tengo que darles garantía de que lo que me están diciendo va a servir solo como investigación, no voy a andar revelando sus datos en otras partes. Entonces, ahí debe ir la ética. No solo basarnos en el rigor, sino que el rigor debe ir de la mano de la ética. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los errores que se cometía al principio los investigadores que hacían investigaciones cualitativas era de que calificaban el rigor con los mismos criterios de una investigación cuantitativa. Entonces, nosotros ya sabemos, como lo dije al principio, la investigación cualitativa busca comprender los fenómenos en su profundidad, en base a la realidad o al contexto de quienes los está viviendo. Entonces, es muy distinto la forma de entender una realidad, la forma de aproximarse a esa realidad o de utilizar técnicas o métodos para evaluar esa realidad entre una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Entonces, por ende, yo no puedo evaluar el rigor en una investigación cualitativa basándome en los criterios de una cuantitativa, ya que como vemos aquí, difieren los niveles ontológicos, epistemológicos y en el nivel metodológico. ¿Qué se refiere en el nivel ontológico? Es la forma de entender y definir la realidad. En una investigación cuantitativa, el problema yo lo evalúo en base a una cantidad. Por ejemplo, digo, ¿en qué medida esto está afectando? Estoy cuantificando. Mientras que acá en la investigación cualitativa, yo básicamente trato de entender cómo se está afectando ese fenómeno a las personas. O sea, cómo afecta, por qué afecta. No solamente las personas me van a representar un dato estadístico más, sino que busco comprender en verdad ese fenómeno, me meto en esa realidad. Entonces, un nivel ontológico muy diferente. Asimismo, la forma de aproximarse a la realidad del estudio es distinto entre la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa, como investigador, no necesito un acercamiento con las personas a las cuales estoy estudiando. Pues simplemente puedo mandarles una encuesta, preguntas cerradas y ellas me resolverán. Pero en cambio acá necesito yo interactuar con ellos, ellos me contarán
yo no solamente voy a basarme en lo que me digan, también cómo me lo digan puede representar algo para mí. Por ejemplo, estamos hablando sobre la salud mental. Hay personas que mientras me están contando, de pronto pueden ponerse a llorar. Entonces, todo eso me va a servir como investigador acá. O sea, hay un cambio entre el nivel epistemológico de la investigación cuantitativa y la cualitativa. Y asimismo en el nivel metodológico. No voy a utilizar preguntas cerradas para hacer un estudio cualitativo. Entonces, como hay estas diferencias, es el gran error creer que podemos evaluar la calidad de una investigación cualitativa en base a los criterios de una investigación cuantitativa. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros aquí podemos ver de que en cuanto a los aspectos que toman en cuenta los criterios son los mismos, pero hay diferencias entre los criterios para evaluar una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Como vemos aquí en la tabla, tenemos los aspectos y tenemos los criterios en los que se basa la investigación cuantitativa, que es lo que se conoce, o sea, que está fundamentada en un término positivista, y la investigación cualitativa, que se basa en un término naturalista. Entonces, nosotros vamos a ver de que difieren los criterios, pero los aspectos son los mismos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos que se evalúan? Primero, el aspecto del valor de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? De que los datos que estoy obteniendo o los resultados que ya obtuve en el estudio me reflejen la realidad, me reflejen una verdad. A eso se refiere con el valor de la verdad. Esto yo en una investigación cuantitativa lo evaluaré a través de la validez interna. En una investigación cuantitativa. Lo voy a evaluar a través de la validez interna, mientras que en una investigación de tipo cualitativa lo evaluaré a través de la credibilidad. Asimismo, el aspecto de la aplicabilidad. ¿Qué quiere decir la aplicabilidad? Que mi estudio después pueda ser empleado por otros investigadores, sirva como base para que se realicen investigaciones futuras. Entonces, este aspecto de aquí, en una investigación cuantitativa, yo lo evalúo a través de la validez externa, mientras que en la cualitativa lo evaluaré a través del criterio de transferencia. Asimismo, la consistencia. ¿En qué consiste la consistencia? De que mantener unos resultados fijos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si otros investigadores realizan una investigación muy similar a la que estoy haciendo yo, utiliza las mismas técnicas, una población muy parecida, y obtiene los mismos resultados, entonces estamos hablando de que tiene consistencia la investigación, no difieren los datos. Entonces, esto de aquí en una investigación cuantitativa lo evalúo a través de la fiabilidad, mientras que en la investigación cualitativa lo evaluaré a través de la dependencia. Asimismo, el último aspecto, el neutralidad, que me limita a mí como investigador poder hacer una mala interpretación de los datos. O sea, yo no tengo que intervenir en querer manipular los datos, sino que yo tengo que ser neutro, no porque yo crea que voy a obtener tales resultados. Por ejemplo, acá, no es porque yo crea que voy a obtener personas deprimidas, voy a inducir a que las personas me digan que la pasaron mal, que pasaron con depresión. Entonces, yo tengo que ser neutro. No tengo ni que irme por querer obtener un resultado o por querer obtener otro. Entonces, ese me basa en la neutralidad. Eso de aquí, yo en una investigación cuantitativa lo evalúo a través de la objetividad, mientras que en la investigación cualitativa lo evalúo a través de la confirmación. Entonces, más adelante, una vez que ya expliquemos todos los criterios de rigor, podemos entender mejor cuál es la semejanza que tiene la validez interna con la credibilidad, y a la vez en qué difieren para no evaluarse de la misma forma. O sea, solamente se basan en el mismo aspecto, pero hay diferencias que me impiden que yo aplique la validez interna o la validez externa o la fiabilidad o la objetividad para poder validar la calidad de un estudio cualitativo. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como también nosotros ya sabemos, en una investigación de tipo cualitativo, las etapas son dinámicas y flexibles, o sea, no siguen un orden lineal. No es que una etapa ya acabó y tiene que comenzar la otra y no puede ayudarse la anterior, sino que una etapa, por decirlo así, fundamenta la otra. Entonces, aquí es donde por eso nosotros debemos aplicar o evaluar el rigor y la calidad de la investigación desde el inicio de la misma, desde que nosotros vamos a observar el fenómeno que queremos estudiar desde ahí, desde que estamos observando para definir qué tipos de métodos de investigación tengo que aplicar, cómo evaluaré luego los datos, cómo los recogeré, cómo los analizaré. Entonces, desde el principio debe ir ya aplicándose los criterios de rigor para poder garantizar la calidad del estudio. Entonces, una vez que yo haya aplicado mis criterios de rigor, haya aplicado luego los criterios éticos al momento de recoger la información, entonces nosotros nos vamos a plantear que a través de los criterios de rigor y los criterios éticos, yo voy a obtener una finalidad al acabar mi investigación.
¿Cuál va a ser esa finalidad? Poder responder a la pregunta que vemos aquí. ¿Cómo daré credibilidad a mi estudio? Ya que a través de estos criterios de rigor y estos criterios de ética, yo puedo decir que los resultados que obtuve en mi investigación son certeros, reflejan una verdad, apliqué la ética para no hacer un mal uso de los datos. Entonces, yo por ende al final podré responder esta pregunta que a lo mejor el investigador se la hace mientras realiza el estudio. ¿Cómo darle credibilidad al mismo? Pero aquí hay que entender que la credibilidad, yo puedo aplicar los criterios de rigor, los criterios éticos para darle la credibilidad, pero quien en última instancia me termina evaluando esa credibilidad son otros investigadores, es la comunidad científica la que me termina juzgando si verdaderamente apliqué correcto o no correctamente los criterios de rigor y los criterios de ética. Entonces yo los puedo aplicar, pero en última instancia quien me va a terminar juzgando son otros investigadores, son las comunidades científicas. Entonces la finalidad de aplicar verdaderamente estos criterios es responder a estas dos preguntas. ¿Cómo daré credibilidad a mi estudio? ¿Cómo haré que este estudio sea confiable, sea certero, refleje una verdad? ¿Y cómo otros investigadores podrán juzgar que los criterios para hacer esto fueron aplicados de manera correcta? Entonces a estas dos preguntas nos invita a responder estos criterios. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí ya vamos a entrar de relleno al hablar de los que son los criterios de rigor. Vamos a iniciar con los criterios de rigor y luego hablaremos de los criterios de ética. El rigor como tal, ¿a qué se refiere? El rigor como tal se refiere a la aplicación de normas que busquen la precisión o la exactitud al realizar una actividad o un trabajo, llevando el rigor a lo que es la investigación, más que todo este tipo de investigación cualitativa. ¿Qué es lo que va a permitir el rigor? El rigor va a permitir, o más bien va a exigir a los investigadores que los métodos o técnicas de investigación que ellos utilicen tanto para la obtención como para el procesamiento o análisis de los datos, en estos métodos de investigación puedan a la final, cuando ya se obtengan los datos, los mismos métodos me permitan decir que los datos o los hallazgos que he obtenido son los más fidedignos posibles y se ajustan a la realidad estudiada. Y como lo dije en un principio, en una investigación cualitativa, una misma realidad puede tener diversas explicaciones, o un mismo fenómeno o problema puede tener diversas realidades, dependiendo de quién lo esté viviendo. Y como investigador, debo saber interpretar todo ello y plasmar un solo tipo de resultados. Y estos resultados es lo que yo debo ver que sean los más fidedignos, los más confiables y validados posibles. Entonces, esto es lo que yo voy a conseguir con el rigor. Esto es lo que me va a permitir hacer los criterios de rigor. Eddie, una pregunta. En la investigación que ustedes están haciendo, ¿verdad? ¿Ustedes podrían utilizar más de 2 técnicas? De los criterios de rigor. Claro, para la investigación. Sí, doctora, un poquito de los criterios de rigor, sino más bien, ya yo estoy haciendo este tipo de investigación que se habla sobre los problemas psicológicos del confinamiento, ¿verdad? Ya, yo podría emplear para llegar a esa investigación, ¿podría utilizar 2 o más técnicas? Con técnicas, ¿a qué se refiere, doctora? Lo que vimos en la exposición anterior, ¿no? Exactamente. Ah, sí. Nosotros, de hecho, habíamos llegado a la conclusión de que sería de tipo investigación-acción y de tipo fenomenológico. ¿Ya? Investigación-acción porque, como todo este tipo de investigación, buscamos, en base a lo que obtenemos, generar un cambio, transformar una realidad. Y fenomenológico porque las personas nos estarían contando sus experiencias, sus vivencias, de cómo están pasando el confinamiento, cómo les ha afectado esto a su salud mental. Entonces nosotros sí llegamos a la conclusión de que sería investigación, acción y fenomenológico. Fenomenológico, y sí, y verdad, igual, para nosotros poder recopilar la investigación tendríamos que usar, por decir, la observación, podríamos utilizar la encuesta y podríamos utilizar la entrevista, y si tuviéramos la oportunidad también podríamos hacer un grupo focal, ¿verdad? Y sí. Prácticamente que cada una de esas técnicas que vamos a aplicar, ¿verdad? Tiene un mismo objetivo, ¿verdad? Estudiar la problemática con diferentes instrumentos. Y de allí posiblemente, ¿verdad? Este criterio de rigor, pues lógicamente nos va a salir en el caso
del criterio, ¿verdad? Que sea válido, ¿verdad? Y que sea confiable todos los resultados o todo el análisis que nosotros podríamos dar a través de la problemática. Sí, exacto. Incluso más adelante veremos que un criterio y uno de los ejes del rigor es la triangulación. Bueno, nosotros nos invita a aplicar diversos criterios o diversas técnicas para obtener los datos. Entonces eso ya lo veremos más adelante también. Ya, puede darle la siguiente diapositiva. Sí, estamos. Ya. Entonces nosotros vamos a ver que este rigor se fundamenta en dos ejes principales. Asimismo, cada uno de los criterios que estudiaremos más adelante van a estar fundamentados en estos dos ejes. ¿Cuáles son estos dos ejes? La fiabilidad y la validez. Estos deben ir desde el principio, desde que yo fui a estudiar el fenómeno, fui a observarlo, hasta que ya estoy analizando los datos, debo llevar estos ejes, que es la fiabilidad y la validez. Más que todo al momento de hacer la recolección de los mismos, la recolección de los datos, ya que tengo que garantizar de que utilicé las técnicas correctas para al final poder decir que los resultados, los hallazgos obtenidos verdaderamente me reflejan la realidad del estudio que estoy investigando. Entonces, ¿qué quiero decir con fiabilidad? La fiabilidad se fundamenta mucho en lo que vimos anteriormente en el aspecto de la consistencia. ¿Por qué? Porque la fiabilidad se refiere a de que si existe la posibilidad de que después de que nosotros culminemos nuestra investigación, que ya obtuvimos los resultados, hay otros investigadores interesados en el mismo tema, investigan a una población semejante, utilizan las mismas técnicas que nosotros utilizamos. Entonces, si ellos obtienen los mismos resultados o resultados muy similares a los que nosotros obtuvimos, podemos decir que se cumple con el eje de la fiabilidad. Entonces, la fiabilidad lo que hace es que asegura que los resultados reflejen algo verdadero, reflejen una realidad, y de que las respuestas que nos están dando los participantes no se vean influenciadas por las circunstancias de la investigación. Y aquí es donde nosotros estábamos fallando al realizar una investigación cualitativa en estos tiempos, ya que iba a intervenir mucho las circunstancias en las que estábamos realizando la investigación, ya que no es lo mismo hacer una investigación cualitativa a través de aplicando encuestas, aplicando una entrevista, haciendo grupos focales, o sea, interactuando directamente con la persona, que mandándole una encuesta a través del internet. Entonces nosotros estábamos fallando en este eje de la fiabilidad, porque estábamos dejando que las circunstancias de la investigación influenciaran en los resultados que íbamos a obtener. Porque a lo mejor una persona que estaba con un problema de salud mental, que estaba deprimida, tal vez no va a quererlo escribir en el teléfono y mandarlo, pero sí, si vamos directamente, a lo mejor sí nos los expresa, si confía en nosotros en persona y nos los va a decir. Entonces, o otras personas por estar apurados, contestan las encuestas nomás sí, y no van a, entonces los datos, los resultados a la final, no iban a reflejar la realidad como tal. Entonces, nosotros al hacer investigación cualitativa por este medio, íbamos a fallar mucho, estábamos fallando al eje de la fiabilidad. De por sí, la investigación cualitativa como tal debe cuidar mucho la fiabilidad, ya que exige un acercamiento directo con la persona que se está investigando. Entonces, aquí muchas veces se emplean soluciones o alternativas que el investigador puede utilizar. Por ejemplo, en este caso, recurrir a un investigador externo o a un tutor, que nos evalúe de que si los métodos que nosotros estamos utilizando para recolectar la información sean los correctos. Si estos métodos me van a permitir obtener resultados o hallazgos verdaderos. Entonces, alguien que no esté haciendo la investigación, pero que sí sepa del tema, que me esté evaluando constantemente cómo voy en la investigación. Entonces, para que yo pueda garantizar la fiabilidad. Y el otro eje es la validez. Este eje hace mucha hincapié en lo que es la interpretación correcta de los resultados. Que yo como investigador tal vez no intervenga poniendo lo que yo creo, sino que lo que verdaderamente la gente me está diciendo. Entonces, para cumplir mejor lo que es el eje de la validez, se han aplicado algunas técnicas. Y una de estas técnicas justamente es la triangulación, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, Eddie, una pregunta. Ya, de lo que usted ha mencionado sobre la fiabilidad y la validez, ¿cree usted que el presidente del curso, conjuntamente con ustedes, con todos nosotros que estamos aquí en el aula virtual, se cambió la directriz del proyecto? ¿Usted cree que actuamos de forma correcta? Sí, doctora, porque realmente el rigor exige el rigor tiene estos ejes.
Entonces, nosotros íbamos a fallar en esto, no podíamos garantizar que nuestra investigación refleje un resultado verdadero. O sea, no íbamos a poder garantizar la credibilidad o la calidad de nuestro estudio. Entonces, como estábamos discutiendo esa vez, si subíamos este estudio a una revista científica, a lo mejor no lo iban a aceptar. Ya que recordemos que la credibilidad la termina evaluando, la termina juzgando en último momento es la comunidad científica, otros investigadores. Entonces, al hacer una investigación cualitativa a través de encuestas virtuales, pues no estábamos garantizando mucho estos ejes. Entonces, a mi parecer sí se hizo correcto cambiar la dirección de la Eddie, ¿no? Y si algún día vamos a ser llamado la atención porque le hemos dado el giro al proyecto de investigación, usted nos acaba de dar la respuesta con esto del rigor. Entonces, porque si nosotros seguíamos allá, ¿verdad? Posiblemente íbamos a tener que manipular ciertos datos para obtener un resultado. Y como usted dice, todo lo que se vaya a publicar en una revista, lógicamente que va a ser evaluado, no por nosotros. El hecho de que nosotros subamos, ¿verdad? O sea, un artículo científico, o sea, un paper, ese paper va a ser analizado. ¿Sí? No es que nos van a decir ya, ahorita está el paper, ustedes lo suben y ya va a estar publicado, sino que ese paper es analizado. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. ¿Sí? Claro, evitar este tipo de sesgo, porque a último momento la investigación cualitativa no la estábamos haciendo con los métodos de recolección, tampoco los que deberían ser, porque muchos a lo mejor utilizaríamos ya escalas prediseñadas. Entonces, exacto. No estábamos cumpliendo con el rigor. Así es. Ya, entonces, como estaba diciendo, una de las técnicas para nosotros poder garantizar de que se está haciendo una correcta interpretación de los datos y por ende estamos dando resultados fidedignos, es la triangulación. ¿Qué quiere decir con esto de la triangulación? La triangulación quiere decir confrontar nuestro análisis con otras perspectivas. Por ejemplo, aquí, como esquematizamos, partimos desde yo como investigador, ellos, los participantes, quienes, o sea, la fuente de nuestro estudio, y otros que son las fuentes bibliográficas en las cuales nos estamos nosotros fundamentando para poder hacer un correcto análisis del problema. Entonces, en cada uno de estos tres ejes, por decirlo así, tanto mi punto como investigador, el punto de ellos como participantes de la investigación, o sea, la gente que me va a brindar la información, o sea, los datos, y la bibliografía en la que me estoy fundamentando, yo tengo que siempre utilizar diversas técnicas para confrontar otras perspectivas. Por ejemplo, yo como investigador, yo voy a tener mi propia reflexibilidad, mi propio punto de vista, pero necesito saber el punto de vista de otros investigadores que también estén, o sea, estudiando el determinado tema. Entonces, de esta manera yo no puedo decir solo de que mi punto de vista influenció para obtener los resultados, sino que ya estoy basándome también en la opinión o en la interpretación que puedan tener otros investigadores que sepan del tema. Asimismo, para nosotros poder triangular lo que es los participantes, podemos utilizar diversas técnicas, o como antes lo dijo la doctora, podemos utilizar la entrevista, podemos utilizar los grupos focales. Entonces, a eso es lo que nos invita, a triangulizar cada uno de estos tres aspectos. La postura como investigador, obtener diversos puntos de vista de diversos investigadores que sepan del tema, a la vez también en la parte de los participantes aplicar diversas técnicas para obtener los resultados, y a la vez también fundamentarnos en diversas bibliografías. No solo con 2, 3 autores ya vamos a tener un fundamento de lo que queremos estudiar, sino es que a la vez estar también revisando estudios que ya se hicieron acorde al tema. Entonces esto es, pero esto más adelante vemos que la triangulación forma parte muy importante de uno de los criterios. Entonces ahí vamos a entender mejor cómo hacer una correcta triangulación de investigadores, cómo hacer una correcta triangulación de participantes y cómo hacer una correcta triangulación de fuentes. Por ahora, la triangulación es muy importante para garantizar la validez, pero veremos más adelante de que también es la base de uno de los criterios. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a estudiar aquí? Los criterios de rigor. Son 6 los criterios de rigor. Es la credibilidad, la transferibilidad, la consistencia, la confirmabilidad, la relevancia y la adecuación. De estos 6 criterios, los 4 primeros son, por decirlo así, mucho más importantes que los otros. No que los otros no se deban aplicar, sino es que si recordamos la tabla que les hablé en un principio, donde estábamos comparando estos criterios con los criterios de la investigación cuantitativa,
pues son justamente los 4 primeros criterios que evalúan el aspecto de valor de la verdad, que evalúan el aspecto de la aplicabilidad, de la neutralidad. Entonces, por decirlo así, si nosotros debemos aplicar los criterios de rigor en una investigación, no debemos dejar a un lado los 4 primeros. Podemos de pronto obviar los 2 últimos, pero los 4 primeros deben de necesariamente nosotros aplicarlos. Y vamos ya a empezar a hablar de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Ya, el criterio de credibilidad o valor de la verdad. Este criterio también es conocido como autenticidad. ¿Qué quiere decir este criterio o qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir de que como investigador yo pueda decir que los resultados que estoy reflejando me reflejan, los resultados que estoy obteniendo, los hallazgos que tengo, me reflejan la realidad de los participantes, no mi realidad. O sea, este criterio me limita que como investigador yo quiera llevar la dirección de la investigación a lo que yo pienso. O sea, hace que como investigador no dé conjeturas del tema. O sea, no porque yo creo que las personas ahora van a estar deprimidas, yo voy a interpretar los datos por este sentido. Entonces, el criterio de credibilidad o valor de la verdad, como vimos también en un inicio cuando hablábamos de los aspectos comparando, busca justamente esto, de que lo que se refleje sea la realidad de los participantes, de que yo no dé conjeturas, de que no quiera yo como investigador imponer mi punto de vista en los resultados, sino que sea lo que las personas verdaderamente me están diciendo a través de las técnicas de recolección de datos que yo estoy aplicando. Entonces, uno de los tipos una de las técnicas que podemos utilizar para evaluar la credibilidad es de que si a lo mejor cuando ya terminamos la investigación, podemos de nuevo volver a contactar las personas a las cuales estudiamos, nosotros podemos a estas personas contarles o redactarles los resultados que obtuvimos, y de que estas personas nos digan si realmente ellos catalogan como verdaderos o no esos resultados, ya que en primera instancia fueron ellos los que nos dijeron. Entonces nosotros tenemos que garantizar de que las personas que nos sirvieron como fuente de datos, estas mismas personas evalúen como verdaderos, como reales, los resultados de la investigación. Aquí muchas veces es un problema cuando el investigador utiliza participantes que son muy cercanos a él. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos a nuestros padres, a un familiar muy cercano, nosotros podemos ya, como vemos cómo está llevando, por ejemplo, lo que es en nuestro tema de investigación, la salud mental durante el confinamiento. Si nosotros estamos viendo que ya a lo mejor vemos que nuestros padres están afligidos o pasan tristes o a veces están llorando, entonces nosotros ya no estamos haciendo una idea de lo que queremos obtener. Entonces, si nosotros creemos que así como nuestros padres van a estar más personas, entonces estamos ya nosotros poniendo o tratando de imponer nuestro punto de vista. Entonces, una de las recomendaciones es que los participantes tampoco no sean muy cercanos al investigador. Y a la vez de que el investigador no quiera incluirse tampoco en el estudio. Por ejemplo, no porque yo estoy sufriendo de ansiedad, sufriendo de depresión por el confinamiento, voy yo mismo a evaluarme, a querer redactar como estoy viviéndolo yo. Entonces, eso es lo que permite la credibilidad, de que los resultados reflejen de las personas que estamos encuestando, de que sean los participantes la realidad, no la mía. Por eso no poner a un familiar como parte de la muestra, ni tampoco ponerme yo como investigador como parte de la muestra. Entonces, eso es lo que busca el criterio de la credibilidad, o valor de la verdad. Es bien cierto lo que usted dice, Eddie, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la investigación cualitativa, ¿verdad? No deberíamos de hacer eso que usted acaba de decir, pero sin embargo, dentro de la investigación cualitativa está permitido, ¿verdad? Como que tener una relación así, pero dentro de los criterios éticos, nosotros no deberíamos, porque en ese momento que nosotros actuamos de esa forma, ¿verdad? Estamos poniendo sesgo y estamos como manipulando un poco los resultados, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que nuestra investigación tenga rigor científico, ¿verdad? Nosotros tendríamos que apartar esas debilidades, ¿verdad? Como investigador que nos pueda pasar. Claro, evitar este tipo de cosas, que los datos no puedan ser manipulados por mí. Únicamente yo tengo que interpretar los datos, más no querer imponer lo que yo pienso acerca del tema. Exactamente. Y bueno, aquí ya continúa mi compañero Michael. Muchas gracias. Ya, gracias. Felicitaciones. Gracias.
Bien, buenas tardes, doctora, compañeros, para continuar con la exposición y acerca de los criterios, vamos a hablar sobre la transferibilidad o aplicabilidad. Tenemos que este criterio consiste en poder transferir los resultados de la investigación a otros contextos. Entonces, tenemos que si se habla, por ejemplo, de la transferibilidad, se tiene en cuenta que los fenómenos estudiados están íntimamente vinculados a los momentos, a las situaciones del contexto y a los sujetos participantes de la investigación. Entonces, la manera de lograr este criterio es a través de una descripción exhaustiva de las características del contexto en que se realiza la investigación y también de los sujetos participantes. Esta descripción tenemos que nos servirá para realizar comparaciones y descubrir lo común y lo específico con otros estudios. Entonces, básicamente, podríamos decir que los resultados derivados de la investigación cualitativa no son generalizables, sino más bien son transferibles de acuerdo con el contexto en que se apliquen. Tenemos que esta aplicabilidad en los estudios cualitativos puede verse amenazada por el sobredimensionamiento de los relatos o por no ponerlos en la perspectiva que les corresponde. ¿Cuál es un ejemplo de estos? A ver, si quienes actúan como informantes pertenecen a un grupo de personas que presentan un mayor estatus dentro del contexto estudiado o resultan más accesibles que otras personas, ya sea, por ejemplo, por un cargo que ostentan o por la condición de que gozan. Y entonces esto llegaría a conformar, por decirlo, a una especie de un grupo élite o un grupo que es diferenciado, que tiene ciertos privilegios. Y esto a lo largo lo que nos va a llevar es a sesgos en nuestro estudio. Entonces, tenemos que también otra amenaza al criterio de aplicabilidad es la falacia holística. ¿Y a qué nos referimos con esto? A la tendencia de mostrar un patrón de regularidad o congruencia mayor que el obtenido en los datos recogidos y en las conclusiones. Es decir, básicamente lo que yo entiendo es como querer mostrar algo que no tenemos, como decir que nuestro estudio está bien hecho, que lo hemos planteado bien, que las encuestas nos han salido como nosotros pretendíamos. Sin embargo, la realidad puede ser totalmente distinta y nosotros queremos que se vea algo diferente. También pues sucede que si no se obtiene suficiente información, sea por la cantidad de participantes o por problemas con la recolección de la información de los datos, se muestran descripciones engrandecidas, es decir, lo que estaba mencionando, como si estas de algún modo representaran la totalidad de las experiencias de los informantes o de los hallazgos que tenemos en la investigación. Bien, eso es lo que ya había mencionado, doctora. Lo de la falacia holística, de más o menos cómo se obtienen sesgos en la información. Ya, en cuanto al siguiente, que es la consistencia o la dependencia, tenemos que en la investigación cualitativa, por su complejidad, tenemos que la estabilidad de los datos no está asegurada. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, hay muchas variables que intervienen y a veces por nosotros decir que nuestro estudio está bien presentado, mostramos en realidad sesgos y esto hace confundir aún más a los investigadores. Entonces, tenemos que tampoco es posible la replicabilidad exacta de un estudio realizado bajo este paradigma debido a la amplia diversidad de situaciones que se pueden presentar o a las realidades analizadas por el investigador. Entonces, tenemos que básicamente, para lograr la consistencia de los datos, se emplean procedimientos específicos. ¿Y cuáles son estos procedimientos que nosotros vamos a emplear? Primero está la triangulación, que es el método que Eddie nos había mencionado. Es muy importante que lo apliquemos y a continuación ya voy a explicar de qué se trata la triangulación y cuántos tipos de triangulación hay. Porque como podemos leer aquí, tenemos triangulación de investigadores, de métodos y también de resultados. Otras situaciones que nos van a ayudar en este caso va a ser el empleo de un evaluador externo, la descripción detallada del proceso de recogida y el análisis e interpretación de datos. Entonces tenemos que, a lo largo de nuestro estudio, todos estos mecanismos
nos ayudan, nos aseguran tanto la credibilidad como la consistencia. Bien, y para analizar el primero, que es el más importante, voy a hablar acerca de la triangulación. Bien, tenemos que la triangulación, como nos había mencionado Eddie anteriormente, dentro del marco de lo que es la investigación cualitativa, la triangulación en lo que nos ayuda o lo que comprende va a ser el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. Por ejemplo, el uso de varios métodos, ¿a qué me refiero? A entrevistas individuales, a grupos focales o a talleres investigativos. Tenemos que, al hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras. Y lo que en realidad sí sucede, y en cambio lo que va a pasar en este estudio, es que sus fortalezas sí que se suman. Y esto nos va a ayudar a que, en cambio, si utilizamos, por ejemplo, una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia. Entonces, la triangulación básicamente nos ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar la validez y la consistencia de los hallazgos. Como había mencionado al principio, tenemos diferentes tipos de triangulación, así que voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a la triangulación de los investigadores, tenemos que la observación o el análisis del fenómeno es llevado a cabo por diferentes personas. Para dar mayor fortaleza a los hallazgos, suelen utilizarse personas provenientes de diferentes disciplinas. Así, por ejemplo, se puede hacer un estudio donde se tome en cuenta la observación por parte de un antropólogo, de un psicólogo, de un psiquiatra, de familiares, hasta de los propios pacientes, de un terapista ocupacional, etc. De esta manera, tenemos que se reducen los sesgos de utilizar un único investigador en la recolección y el análisis de los datos. Y también se les agrega consistencia a los hallazgos. También se pueden realizar análisis de datos de manera independiente por cada uno de estos investigadores y posteriormente someter los diferentes análisis que tenga cada uno de estos investigadores a una comparación. Al final, entonces, tenemos que los hallazgos reportados en el estudio serán producto del consenso de los analistas o los investigadores. Entonces, básicamente, lo que nos ayuda, o en resumen, esta triangulación de investigadores, es a utilizar diferentes profesionales en distintas ramas que nos ayuden a obtener información que tenga validez, que tenga diferentes puntos de perspectiva y finalmente realizar un análisis de todos estos conceptos o de este análisis que tenga cada investigador. En cuanto a la... En esta triangulación de investigadores, ¿verdad? Imaginémonos que no estamos en el 2020, sino que estamos en el 2025. Ya ustedes han cogido experiencias, saben investigar y ustedes se siguen manteniendo, ¿verdad? Cuadro, Mero, Ponce y Vélez, ¿verdad? Ustedes, a pesar que hay 4 personas, ¿verdad? Ustedes podrían examinar este mismo proyecto, ¿verdad? Lo examina usted independientemente, lo examina Eddie, lo examina Karen y lo examina Romina independientemente, ¿verdad? Y lógicamente que a pesar de que ustedes siempre han trabajado en equipo, ¿verdad? Eso no quiere decir que los 4 investigadores vean con la misma óptica la problemática. Y posiblemente estos 4 investigadores, ¿verdad? Tampoco van a revisar la misma literatura, porque usted puede revisar unas 10 literaturas y puede ser que de las 10 literaturas, Eddie tenga una, ¿verdad? Y sucesivamente puede ser que Karen no tenga ninguna de las que ustedes revisaron y Romina tenga 2 o 3 de las que ya ustedes han revisado. Entonces, eso es lo que te va a alimentar esta triangulación de investigadores, el conocimiento que tenga cada uno de vosotros y la literatura que ustedes también empleen para hacer el análisis de dichos resultados que nos arrojó la investigación. ¿Es correcto?
Sí, doctora. Básicamente es eso. Lo que decía, y como le dije, en resumen, la triangulación de investigadores lo que nos propone es que nosotros utilicemos en una investigación a diferentes profesionales. Entonces, cada uno, como usted mencionó, va a tener su propia fuente de búsqueda, de bibliografía y de la información. Entonces, cada uno lo que nos ayuda es a nutrir nuestra investigación, que cada uno tenga su propio aporte y que realice no una investigación por separado, pero sí de lo que a él más le compete o de lo que está como más cercano, por lo que tenga más afinidad. Y de esta forma se obtiene una investigación con menos sesgos y con diferentes puntos de vista o con diferentes criterios de cada investigador. Sí, ¿verdad? Y eso a pesar de que todavía no tenemos experiencia en la investigación, sí lo podríamos hacer, ¿verdad? Porque a pesar de que ustedes sean estudiantes, o sea, ya ustedes están casi a mitad de carrera y ya más o menos conocen, ¿verdad? La situación, en este caso, los problemas psicológicos, ¿verdad? Que podría darse después del confinamiento. Exactamente, ¿sí? Y lógicamente que si necesitamos alguna ayuda, como son problemas psicológicos, a lo mejor vamos a tener que incluir en nuestro trabajo, ¿verdad? Supongamos a un psicólogo, qué sé yo. Claro. Sí, básicamente es eso, doctora. Diferentes profesionales que nos ayuden a tener más información, bibliografía y que fundamente básicamente la investigación, que sea más rica en todo esto, el contenido que pueda aportarse. Listo. Continúo. Sí, por favor. Entonces, en cuanto a la segunda, que es la triangulación de las teorías, tenemos que durante la conceptualización del trabajo de investigación cualitativa, suele definirse de antemano la teoría con la cual se analizarán e interpretarán los hallazgos. En este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes suposiciones y las premisas afectan a los hallazgos e interpretaciones de un mismo grupo de datos o de información. Entonces, tenemos que las diferentes perspectivas que se utilizan para analizar la misma información y por ende poder confrontar teorías. Tenemos que, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser el análisis que se realizan en algunos estudios, hablemos acerca de la violencia. Tenemos que en uno de ellos se estudia la aplicación de la mediación, por ejemplo, en el conflicto armado y para ello se obtiene la opinión de diversos experimentos de diferentes ramas del saber. Y en este caso, por ejemplo, hablando de la violencia, ¿de qué podríamos hablar? De abogados, no sé, de personas expertas en estos temas, de psicólogos y de todo esto. Es más, yo al principio o mejor dicho, aún cuando realizamos la investigación acerca de este tema, se me confundía bastante lo que es la triangulación de investigadores y de teorías. Y pienso que van bastante de la mano, porque las teorías también sería el punto de vista de cada uno y de los investigadores, como ya habíamos mencionado, son diferentes profesionales de un estudio que nos ayuden a obtener más información. Entonces, continuando con la triangulación de datos o de fuentes, tenemos que, para realizar la triangulación de los datos, es necesario que los métodos utilizados durante la observación o la interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo, para que estos sean equiparables. Esta triangulación básicamente consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos que ya hemos conversado. Tenemos que la inconsistencia en los hallazgos no disminuye la credibilidad de las interpretaciones. Y en este caso en particular, el análisis de las razones por las que los datos difieren sirve para poder analizar el papel de la fuente, es decir, de la información que produjo los datos en el fenómeno observado y las características que la acompañaban en el momento en que el fenómeno se observó. Básicamente, la triangulación de datos también se relaciona con las dos anteriores. Bien,
Y en cuanto a la última, que es la triangulación de métodos, este de aquí nos habla de que se busca analizar un mismo fenómeno a través de diversos acercamientos. Aunque generalmente se utilizan distintas técnicas cualitativas, se pueden utilizar tanto cuantitativas como cuantitativas en conjunto. Por eso es entendible que la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos nos ofrece la visión de los diferentes aspectos que pueda tener la totalidad del estudio o del fenómeno, más que la repetibilidad de los hallazgos de la observación. Michael, quedaríamos allí. Listo, doctora. Sí. A ver, antes que se vayan, les voy a pedir algo, por favor, si ya tienen avanzado algo del proyecto para dar una realimentación, sería bueno que me envíen al correo, ¿sí? Con el otro curso estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Para ir revisando poco a poco. No importa que tanto hayan avanzado. Sí, por favor, recomendación, no se confundan el esquema del paper con el esquema del proyecto, ¿sí? Lo que le va a servir del proyecto para el paper es el marco teórico, ¿sí? Porque por ahí ya he recibido un proyecto y que me confunden las dos cosas, pero no, por favor, no confundan. Una cosa es el proyecto y otra cosa es el paper. Y pueden enviármelo al correo. Y lógicamente me mandan un mensajito, doctora, le enviamos al correo, me lo pueden enviar por WhatsApp, que yo lo bajo, yo lo reviso y se los devuelvo por Teams, ¿sí? Y en caso de que ustedes no entiendan algo o yo mismo le he de sugerir, tenemos que hacer una tutoría. ¿Escucharon? Sí, doctora. ¿Alguna duda? Sí, por favor. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces quedamos para la próxima clase. Nos hemos quedado en la lámina 15 y cabe señalar que el tema que viene a continuación, que es muestreo de la investigación cualitativa y la recolección de datos, son temas muy pequeñitos que si tenemos suerte podríamos abarcar. Podríamos abarcar el segundo tema, hasta el segundo tema. Si no, nos quedaríamos hasta que termine la exposición este equipo y ver el muestreo de la investigación cualitativa. Recuerden avanzar en el paper también, por favor. ¿Sí? Bueno, y aquí me quedé bloqueada, no sé cómo voy a eliminar esto.